El infierno es frío. Eso decía mi hijo después de haber estado en unas maniobras en el campo al aire libre durante varios días sobreviviendo en un curso especial del regimiento del ejército en el cual está. Y me gustaría en este vídeo explicarte qué dice la Biblia acerca de lo que es el infierno. El infierno como tal es una palabra que viene del latín, que es la palabra infernus, que traduce varias palabras hebreas y griegas de la Biblia. En primer lugar, la Biblia habla de un lugar llamado el Seol o el Hades, un lugar en el cual los muertos, cuando una persona fallece, están a la espera de juicio. No es un lugar de tormento, no es un lugar el cual esté recibiendo algún tipo de tormento o castigo, sino que es un lugar simplemente de espera, posiblemente un lugar frío, como decía mi hijo. Pero hay otras palabras en las cuales también se utiliza la palabra infierno o se traduce, que son la palabra Gehenna. Gehenna es una palabra que significa literalmente el lugar donde se quema la basura. En el valle de Ginón, uno de los valles que están alrededor de Jerusalén, había un lugar donde la basura era quemada y que figurativamente o metafóricamente era referido a él cuando se hablaba de ese lugar de castigo para aquellos que no habían cumplido aquellos estándares de Dios o que en el juicio de Dios habían sido considerados culpables. Jesús habló muchísimo de ese lugar. Verdaderamente en la Biblia, cuando tú leas la palabra infierno, en algunas versiones, está hablando de ese lugar, del Gehenna. Era un lugar donde decía que mejor era que entrases en la vida eterna tuerto o manco, que con tus ojos y con tus manos que te son ocasión de caer, entrar en ese lugar tan horrible. También hablaba que algún día los ángeles iban a venir a esta tierra a separar entre aquellos que eran culpables o que eran cizaña y aquellos que eran mies o que eran trigo y que iban a entrar a la vida eterna. Así que la Biblia enseña que hay una separación, que nuestras vidas van a ser juzgadas. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así que va a haber un juicio en el cual nuestras vidas van a ser juzgadas delante de Dios. La gran pregunta es, ¿cuál es el camino que tú estás tomando ahora? Porque Jesús habla de un camino estrecho, una senda estrecha por la cual entran pocos, pero también habla de un camino ancho que lleva a la perdición. Bueno, literalmente, en ese versículo en concreto, que está en Mateo 7:13, está hablando del Gehenna. Hay un camino tan grande y ancho que nos lleva al Gehenna en esta vida. Bueno, ¿qué es lo que determina que una persona pueda acabar en ese lugar? Por supuesto, estamos hablando de actitudes y comportamientos espirituales que tienen un reflejo en esta vida natural. Y leemos en el libro de Apocalipsis, casi terminando ya este libro de la Biblia, dice que la gente que va a caer en esa condenación son gente que son cobardes. ¿Cobardes por qué? Porque son temerosos de que alguien les venga a hacer daño, ¿no? Cobardes en cuanto a las cosas espirituales. Es decir, esa falta de firmeza, de valentía para confesar a Jesús o confesar su fe en él delante de los hombres, pues va a haber gente que le va a condenar, porque Jesús dijo que el que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Habla gente que anda en incredulidad. Y es increíble que mucha gente que esté dentro de iglesias que se supone que son como un motor de fe, vivan en total y absoluta incredulidad. Si no, no harían las cosas que harían porque creerían verdaderamente que hay un castigo
detrás de muchas de las cosas que están haciendo. Habla de gente que comete abominaciones, es decir, cosas que le hacen devolver y repugnar a Dios en sus actos. Gente asesina. Asesina tal vez literalmente, porque verdaderamente la gente de fe, la gente de Jesús han sido muy masacrada en este mundo y sigue siendo masacrada en lugares como Corea del Norte o en países árabes o incluso en países budistas. Pero gente también que mata con sus palabras, dañando, insultando e intentando que la gente que siga a Jesús se sienta una basura y abandone esos caminos. Habla de gente que vive en inmoralidades y vivimos en el siglo de la inmoralidad, de la suciedad y de tantas cosas asquerosas. Habla de gente que busca la hechicería, es decir, intentar manipular el mundo espiritual mediante palabras, conjuros y cosas por el estilo, o los horóscopos, o el yoga, o el shiatsu y tantas cosas que parecen en principio que no son dañinas, pero que son destructivas y que te conectan con un mundo espiritual de maldad. Habla de la idolatría, de poner ídolos en vez de a Dios y la gente mentirosa e hipócrita. Y alguien me dijo una vez, no quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y verdaderamente la respuesta fue, bueno, tal vez no quieras ir a ese lugar de tormento, el infierno, porque en ese lugar vas a estar acompañados de muchos hipócritas. Lo digo con temor a que suene gracioso. Y por último, te quiero contar la historia de Lucas 16, del 19 al 31. Es la historia del hombre rico y de un tal Lázaro, un hombre que murió siendo pobre y que fue a lo que se llamaba el seno de Abraham, que es ese lugar que se llama el reino de los cielos, el cielo, o como la Biblia dice. Y parece ser que en este lugar, Abraham, de seno de Abraham, el hombre rico era consciente y dice que estaba atormentado y no podía siquiera beber y clamaba diciendo que su conocido Lázaro le diese algo para aliviar ese tormento. Le dijo que no, que había un abismo, es decir, que es un lugar donde uno está consciente, donde uno recibe algún tipo de tormento, y hay un abismo entre ese lugar y el lugar llamado el reino de los cielos. También este hombre rico, al ver esa situación tan horrible que estaba viviendo, pedía que Lázaro resucitase y volviese para hablar a sus hermanos para que evitasen ir a ese terrible lugar. Pero hay unas palabras que tenías que tener en cuenta, que Lázaro les dice a Moisés y a los profetas tiene, es decir, la Biblia la tienes ahí. Dice, no, si alguien resucitado de los muertos va y les habla, seguro que les convence. Y Lázaro, en ese pasaje citado por Jesús, le dice, mira, si no escuchan ni a Abraham ni a los profetas, si no escuchas a la Biblia y lo que ella dice, ten por seguro que aunque alguien resucitado, que está hablando de sí mismo, que él iba a resucitar, tampoco lo van a escuchar. Así que yo te diré a quién vas a escuchar. Alguien que resucitó, como es Jesús, que te pueda hablar con autoridad de las cosas espirituales, o a quien te dicen que después de esta vida no va a haber nada, o que te dicen que vas a ser inocente delante de Dios por las 4 obras buenas que hayas hecho en esta vida y no vas a ser juzgado por el millón de cosas malas que hacemos todos. Bueno, pues yo hace años decidí creerle a Jesús y a su palabra y mi vida cambió. Y tengo esa paz y esa seguridad de que algún día mi defensa delante de Dios va a ser que Jesús murió por mí y por mis pecados. ¿No te gustaría también poder tú decir lo mismo?